Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla la docente Claudia Guajardo. Algunos de ustedes quizás me conocen, quizás otros no, pero les doy la bienvenida a esta cápsula, que es una cápsula en donde vamos a indagar sobre los aspectos más importantes de la entrevista clínica. Luego de ello vamos a ver una anamnesis del área de la infancia y la adolescencia, ¿ya? La entrevista clínica es un proceso inicial en donde nosotros tenemos este primer contacto con nuestros usuarios, ¿ya? Por lo tanto, la entrevista clínica es muy importante porque la entrevista clínica nos permite generar este primer rapport o este primer lazo de confianza con los usuarios, con nuestros pacientes. De hecho, este primer lazo de confianza, este primer rapport, es incluso el que va a visualizar cómo va a ser nuestro proceso terapéutico con este usuario. La entrevista clínica, por lo tanto, en las diferentes áreas de la fonoaudiología cobra un rol muy importante y es importante recordar también que es la parte inicial o el primer contacto que tenemos con nuestros usuarios. ¿Ya? Vamos entonces a entender primero qué es la entrevista clínica, ¿ya? No sé si algunos de ustedes ha tenido la posibilidad de a lo mejor aplicar una entrevista clínica. Quizás aún no, ¿cierto? Pero de seguro que ya vienen sus clínicas, vienen sus prácticas y eso va a permitir, ¿cierto?, que ustedes puedan estar frente a un usuario y poder generar este primer contacto inicial a través de una entrevista clínica. ¿Sabían que la entrevista clínica es considerada por algunos como un medio para obtener datos significativos de los usuarios que obviamente nos ayuden para el diagnóstico y su posterior tratamiento? ¿Ya? Y eso, ese concepto de entrevista hace mención a que la entrevista clínica, entonces, es el primer contacto que tenemos con nuestros usuarios, porque vamos a través de esta entrevista a conocerlo, vamos a obtener sus datos significativos, vamos a conocer de dónde viene, vamos a conocer quién lo derivó, vamos a conocer si tiene diagnósticos previos, si necesita o no tratamiento. Por lo tanto, esta entrevista clínica es este medio tan importante y es el proceso inicial de todo procedimiento terapéutico, ¿ya? Cuando pensamos en los tipos de entrevistas, hay diferentes. Hay diferentes características de cada una de ellas, ¿ya? Tenemos entrevistas que son de carácter estructuradas. Por otro lado, tenemos entrevistas que tienen un carácter semiestructurado y por otro lado tenemos entrevistas que son de carácter abierto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la que usamos nosotros o cuál es la que nos conviene utilizar pensando en el concepto que yo les otorgué hace un momento? La más adecuada según las diferentes bibliografías que uno revisa es que la entrevista más idónea debiese ser la semiestructurada, porque recuerden que el concepto de entrevista clínica mencionaba que era un medio para obtener información, para obtener datos significativos, ¿cierto? Que nos orienten para un eventual diagnóstico y para un eventual tratamiento y también evaluación. Por ende, necesito rescatar información significativa. Y para ello debo mezclar a lo mejor preguntas que sean de carácter abiertas y preguntas que sean de carácter cerrada también, ¿ya? Existen diferentes tipos de partes de la entrevista clínica, ¿ya? Em, Está la primera parte, que es una parte exploratoria, una parte resolutiva y también tenemos el cierre, ¿ya? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos la primera parte, que es la parte exploratoria, donde nosotros en esta parte podemos encontrar diferentes puntos
que no pudiésemos saltarnos en el momento de encontrarnos con la atención al usuario, ¿ya? Lo primero, muy importante, porque tiene que ver con este rapport, con esta confianza que voy logrando con el paciente, es el saludo, ¿ya? Un saludo evidentemente inicial, donde le pregunto su nombre, ¿cierto? Lo saludo por su nombre, puedo darle la mano, dependiendo de la circunstancia, del contexto también, ¿ya? Luego, importante dentro de los objetivos de la parte exploratoria de una entrevista es que tenemos, em, y parte también de la atención fonoaudiológica, que necesitamos conocer el motivo de consulta, el por qué viene este paciente, este usuario a vernos, o por qué viene la familia, ¿cierto?, a consultarnos. Muy importante el motivo de consulta. El motivo de consulta nos va orientando a los procesos que vienen más adelante, a la próxima evaluación, a la próxima intervención. Nos orienta, ¿ya? Nos orienta, lo más probable, a la dificultad que pueda tener el niño o el adulto, dependiendo del usuario, ¿cierto? También tenemos algo muy importante o un concepto muy importante dentro de esta relación o entrevista clínica, entre esta relación entre el terapeuta y el paciente, y que tiene que ver con la escucha activa, ¿ya? En el cómo nosotros vamos poniendo atención de manera activa a lo que el usuario me va diciendo o la familia me va diciendo. ¿Por qué es tan importante la escucha activa? Porque va generando este rapport, esta confianza con el usuario. ¿Cómo puedo generar escucha activa? Hay diferentes métodos o procedimientos, pero yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con prestar verdadera atención a lo que el usuario me está diciendo. ¿Cómo? Evitando tener el celular en la mano, mirándolo a los ojos, a sentir con la cabeza, por ejemplo, ¿ya? O sea, que el usuario sepa que yo realmente lo estoy escuchando. Dentro de la parte de la escucha activa, nosotros reconocemos la importancia de los aspectos relacionales, ¿ya? En cómo me voy relacionando con las personas. Hoy en día estamos acostumbrados a estar con el celular en la mano, a mirarlo, me llega un mensaje, nos cuesta dejarlo de lado y eso va generando que no exista escucha activa, que el paciente no se siente escuchado realmente, que haya muchos distractores dentro de esta relación y finalmente no se genere este lazo de confianza inicial. Otro aspecto importante dentro de la parte exploratoria tiene que ver con que yo necesito indagar en datos, ¿cierto? Datos específicos. ¿Cuándo nació este usuario? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son antecedentes que tienen que ver con la familia? ¿Está tomando algún medicamento? ¿Cierto? Y todos esos datos de obtención de datos es lo que nosotros denominamos anamnesis, ¿ya? Y luego de aplicar esta anamnesis, que es esta serie de preguntas que le realizamos al usuario o a la familia para poder rescatar datos significativos, después obviamente yo le hago una síntesis al usuario. Todos estos conceptos hacen mención a lo que es la parte exploratoria. Vamos a recordar entonces que la entrevista clínica es un medio a través del cual, ¿cierto?, nosotros obtenemos datos significativos que nos van orientando para el proceso que viene después, que es la evaluación, la intervención. Además, es importante que esta información que ustedes van recabando les permite ir definiendo pasos a seguir, ¿ya? Por lo tanto, no nos podríamos saltar una entrevista clínica. Es el paso inicial, ¿ya? Que tiene diferentes objetivos. Necesitamos a través de la entrevista clínica conocer a la persona, crear y mantener una relación interpersonal, o sea, este lazo de confianza que yo les digo.
Eso les va a generar que el paciente, el usuario, se comprometa con ustedes y con el tratamiento, ¿ya? Y como ya habíamos dicho, tenía diferentes partes. Estamos analizando la parte exploratoria. La parte exploratoria consta de un saludo inicial, motivo de consulta, una escucha activa y también completar esta anamnesis, que es la recolección de datos significativos del usuario. Después tenemos la segunda parte, que es la parte resolutiva, en donde a través, ¿cierto?, de este diálogo que tuvimos anteriormente, yo ya podría explicarle al usuario diferentes problemas detectados, proponerle un plan de acción, explicar algunos tratamientos y también comprobar si entendió o no entendió nuestra, nuestro, nuestros planes, ¿cierto?, que le fuimos mencionando. Y para finalizar tenemos el cierre y la despedida. Vamos a continuar entonces. Bien, continuamos entonces con el motivo de consulta. Lo explicamos anteriormente. El motivo de consulta es parte de la parte exploratoria de la entrevista clínica, muy importante porque nos va orientando a lo que son los procesos venideros de, del proceso terapéutico. ¿Ya? Bien, para poder indagar en el motivo de consulta tenemos dos posibilidades: preguntas abiertas y preguntas dirigidas. ¿Por qué es tan importante hacer preguntas abiertas? Porque yo necesito indagar el por qué ha llegado este usuario a nuestra consulta. Le podría preguntar por qué vino a verme, si alguien lo derivó, ¿cierto? Cuénteme por qué ha venido a ver a un fonoaudiólogo, lo derivó un neurólogo, lo derivó la profesora jefe, ¿quién lo derivó? Puedo hacer preguntas abiertas o preguntas dirigidas. Eso les va a permitir indagar realmente en el motivo, el por qué el usuario viene a verlos a ustedes. Ya recuerden que es un paso que no se puede saltar dentro de esta parte exploratoria de la entrevista clínica. Dentro de la parte exploratoria también teníamos lo que era la anamnesis, esta recopilación de datos significativos del usuario. La anamnesis, tenemos por lo menos en la universidad anamnesis de las diferentes áreas de la fonoaudiología, ¿ya? Anamnesis del área de voz, anamnesis del área de la infancia y la adolescencia, tenemos anamnesis del área de audiología, tenemos anamnesis del área del adulto y adulto mayor, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, las preguntas que hay en una anamnesis van a depender del motivo de consulta, ¿ya? Y obviamente nosotros vamos a tener que elegir, dependiendo del motivo de consulta, qué anamnesis aplicarle al usuario, ¿cierto? Y qué preguntas realizarles, porque no es lo mismo hacerle preguntas del área de voz o hacerle preguntas del área de infancia y la adolescencia. Son preguntas diferentes, van orientados a usuarios diferentes. Si yo tengo que explicar lo que es una anamnesis a un usuario, tengo que ser bastante simple y clara, porque la anamnesis es la recopilación de datos, ¿ya? De antecedentes de datos que tienen que ver con aspectos generales del usuario, como el nombre, como con quién vive, pero también sobre antecedentes mórbidos, sobre antecedentes de enfermedades, tanto del usuario como de su familia también.
Entonces, la anamnesis son esta recopilación de preguntas que van orientadas según el motivo de consulta, ¿cierto?, del usuario, que van orientadas a poder recopilar información general, pero también específica, mórbida del usuario. Acá tenemos diferentes técnicas para recopilar información dentro de la entrevista clínica, ¿ya? Específicamente cuando ya nos toca hacer la anamnesis. A veces tienen esta confusión entre que la entrevista clínica es lo mismo que la anamnesis. Bueno, no es lo mismo porque la entrevista clínica involucra a la anamnesis. Es un proceso más amplio que la anamnesis. La anamnesis es parte de la entrevista clínica. Apenas ustedes saludan al usuario, ustedes ya empezaron la entrevista clínica. En cambio, la anamnesis es esta serie de preguntas simplemente. Por lo tanto, son conceptos y procedimientos diferentes para que ustedes también lo puedan analizar en clases. ¿Es lo mismo la entrevista clínica que la anamnesis? No. La entrevista clínica contempla a la anamnesis dentro de esta parte exploratoria. Acá tenemos técnicas como preguntas o comentarios introductorios. Por ejemplo, orientar a sentirse cómodo al usuario para la entrevista, invitarlo a sentarse, ofrecerle algo, ¿cierto? Saludarlo, preguntarle cómo está. También podemos hacer preguntas y comentarios de aclaraciones, aclarar datos que a lo mejor no les van quedando claros en el relato que el usuario obviamente les va haciendo. Ya, les pido disculpas por este minuto de silencio, pero estaba atendiendo unos temas familiares. Bien, seguimos con las técnicas para recopilar información, como por ejemplo comentarios de aclaración. En muchas ocasiones los usuarios les van a indicar o les van a señalar algunos datos que muchas veces no van a quedar claros. Entonces ustedes pueden utilizar comentarios de aclaración, como por ejemplo, don Juanito, usted me señala que su hijo José comenzó a tartamudear desde la separación que usted tuvo con su esposa. ¿Esto es así o no? O, entonces, don José, usted me comenta que su hijo tiene actualmente problemas para leer, pero que ya se lo habían comentado antes. ¿Eso es así o no? Entonces, la idea es que cualquier información que no quede clara, ustedes tienen que poder aclararla. O comentarios de focalización, porque van a ver a lo mejor pacientes o usuarios que hablan mucho.
y que a veces se van, de alguna manera se van desenfocando de la misma anamnesis, de estas preguntas, les van contando otras cosas, y yo creo que es muy importante siempre reconducir al entrevistado, al usuario, al tema principal, ¿ya? Ah, pero usted lo que me dijo delante, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que me estaba hablando de otra cosa? A ver, profundicemos en ese detalle. Entonces vamos reconduciendo al entrevistado al tema principal, porque si no pueden estar haciendo entrevistas clínicas que duren incluso 1 hora y eso no es tan correcto porque viene un proceso después que también tenemos que ejecutar, que es la evaluación. Por lo tanto, cada uno de los procesos, tanto la evaluación, la entrevista clínica, tienen también un tiempo determinado que tenemos que ir respetando. Después tenemos otras técnicas que tienen que ver con comentarios de facilitación. Si un usuario a lo mejor habla un poquito menos que otros, podemos ir diciéndole, continúe por favor, a ver, siga. Uy, entiendo lo que le pasa, sabe que a mí me pasó algo parecido. ¿Puede profundizar en ese tema? Me gustaría conocer un poco más de lo que pasó en ese tiempo. Entonces les voy haciendo preguntas o comentarios de facilitación. O incluso también otra técnica tiene que ver con comentarios o preguntas de confrontación. Muchas veces los usuarios van a tener contradicciones dentro de la entrevista y ustedes tienen que confrontar ese tipo de situación. Por ejemplo, don Juanito, usted hace un momento me dijo que José no tuvo escolarización hasta primero básico, pero ahora me dice que estuvo en el jardín. Entonces, ¿José fue al jardín desde qué edad? Porque muchas veces puede ser que en la entrevista clínica los padres, los cuidadores o los mismos usuarios intenten esconder información por alguna u otra razón que nosotros vamos a desconocer, ¿ya? Entonces tienen que ser capaces de tener comentarios de aclaración o confrontación. Todo esto, chiquillos, tiene que estar enmarcado con la escucha activa. Necesito estar mirando a mi usuario, necesito estar atenta a mi usuario, atento, mirándolo, asintiendo con mi cabeza, por ejemplo, teniendo una escucha activa que finalmente se traduce en una empatía. La relación terapéutica es muy importante, muy importante. Y la entrevista clínica les va a permitir generar una relación con sus usuarios o sus cuidadores, ¿ya? Y la mejor entrevista, como dice ahí, es la que se centra en el usuario, no en ustedes, no en el entrevistador. Hay que poner mucha atención en el lenguaje verbal, pero también en la comunicación no verbal, en los movimientos de su mano, de sus manos, me refiero a ustedes, en cómo ustedes lo están mirando, lo miran a los ojos, o evitan la mirada, cómo está haciendo su comunicación no verbal, cómo están siendo sus gestos. O sea, si el usuario le está contando algo triste, me imagino que también la reacción de ustedes es poner una cara empática a esa tristeza que el usuario le está contando. Muy importante entonces cuidar este lenguaje, no solamente verbal, sino que también la comunicación no verbal. Y todavía estamos a tiempo, estamos recién empezando en este proceso de la fonoaudiología, se están formando ustedes. Y para eso tenemos que ir formándonos también en estos aspectos de comunicación no verbal. A algunos nos va a costar más que a otros, pero se puede ir logrando a medida que vamos practicando. Ojo con el aspecto. El aspecto sí importa, ¿ya? Y muchas veces hay estándares de aspectos. Yo creo que lo más importante siempre, yo le digo a mis estudiantes, estar limpios, peinados, ¿cierto? Con un buen olorcito, ¿cierto? Eso no significa que tengo que tener un perfume, no, pero con un buen olorcito, ¿cierto? Em, con mi ropa limpia, ordenada, planchada, dar una buena impresión, eso es importante, ¿ya? Recuerden que es el primer contacto que tienen con ellos, por lo tanto tienen que dar una buena impresión. Y no solamente por ustedes, sino que por la relación terapéutica que van a generar con sus usuarios y sus cuidadores también. Antes de la entrevista hay que cuidar obviamente el entorno,
fijarse, analizar y concentrarse en los contenidos también, en los objetivos que quieren lograr, leer la información previa del usuario o indagar un poquito en el usuario si es que logro tener esa información, una ficha clínica, ¿ya? Y recordar que muchos de nuestros usuarios, tanto los niños como los adultos, vienen con acompañantes y esos acompañantes son nuestros aliados, ¿ya? Bien. Durante la entrevista muestre naturalidad, cordialidad, por sobre todo empatía. Empatía a través de la escucha activa, leer la información previa y lo que hablábamos sobre los acompañantes. No se olvide de dejar su celular de lado, mirar a su paciente. Bien, entonces algunos pasos como bien específicos de la entrevista clínica. Primero, bueno, el saludo, ¿cierto? Que habíamos dicho saludar, el saludo inicial. Podemos dar la mano, llamar por el nombre, sonreír, mirar a los ojos. El saludo no es solo un saludo, sino que es un saludo cordial. Y para que sea cordial, puede tener todos o todas esas características. Después, muy importante, presentarse. ¿Cuál es el nombre y el rol que ustedes tienen? Cuando ustedes sean fonoaudiólogos también les aconsejo igual presentarse y presentar lo que es la fonoaudiología. A veces los usuarios son derivados a fonoaudiología, por ejemplo, los deriva un neurólogo, pero a lo mejor ellos no tienen idea de lo que hace el fonoaudiólogo o tienen alguna idea muy vaga de lo que hace el fonoaudiólogo. Entonces, cuando me presento, igual le pregunto si él conoce de la fonoaudiología. Luego viene esta etapa social donde yo hago un quiebre en, en preguntarle algo que tenga que ver con el clima, con el transporte, una noticia. No sé, yo les pregunto cómo llegaron, en qué se vinieron, hacía mucho frío, les cuento un poquito de mí, dónde estoy, qué es lo que estaba haciendo hace un ratito, etcétera. O sea, esta etapa social genera un quiebre que es algo positivo para la relación terapéutica. Ya les permite como romper el hielo, por así decirlo, a esta estructura tan formal, ¿ya? Luego, en el paso 4, es importante describir brevemente lo que vamos a hacer con los usuarios. Mire, primero vamos a aplicar una entrevista clínica que consiste en esto, esto y esto. Luego de eso vamos a comenzar el proceso de evaluación que consiste en esto y en esto. ¿Ya? O sea, yo le explico brevemente al usuario lo que vamos a hacer. Delimitar el motivo de consulta. Ya dijimos que podían delimitarlos con preguntas abiertas o preguntas más cerradas que son más dirigidas para precisar el por qué ha venido a mi consulta. Explicar los pasos a seguir. La próxima semana usted va a venir porque vamos a hacer esto y esto y esto. Y esto nos va a servir para esto. O sea, yo en todo momento le explico los pasos a seguir y me aseguro de que haya comprendido esos pasos. No solamente puedo dar la información de manera verbal, sino que también podría explicarle los pasos a seguir visualmente, ¿ya? Organizar los pasos a seguir visualmente a través de imágenes, por ejemplo. Eso también podría ayudar a los usuarios dependiendo la dificultad que posean en ese momento. Lo que yo también les estaba comentando, comprenderla o comprobar la comprensión del usuario. ¿Tiene alguna consulta? ¿Le ha quedado todo claro? ¿Me puede resumir lo que yo le dije recién? Porque a veces nos dicen que está todo bien, que no tiene ninguna pregunta, pero cuando yo le digo, ya, la próxima semana, ¿qué va a venir? ¿Qué es lo que tiene que hacer la próxima semana conmigo? Y ahí quizás el usuario, uy, no sé, entonces no le quedó tan claro.
Vuelvo a explicarlo. Por eso estos apoyos visuales también pueden ser un recurso muy bueno para explicar a los usuarios y acompañantes los pasos a seguir, ¿ya? Y ya el último paso importante de una entrevista clínica tiene que ver con la despedida, que al igual que con el saludo debe ser cordial, ¿ya? Llamar por el nombre, dar la mano, sonreír, mirar a los ojos, generar desde inicio hasta el final una relación terapéutica con lazos de confianza. Bien, continuamos. Eh, sí, aquí vamos ya. Súper. Recordar entonces que debo mantener habilidades comunicativas, ¿cierto? Habilidades no solamente de lenguaje verbal, de lo que digo, que obviamente tiene que tener carácter técnico, formal, pero siempre aclaratorio. O sea, yo le podría decir, mire, yo le voy a aplicar una anamnesis. Eso es técnico, formal, pero además yo se lo explico y le digo, mire, le voy a aplicar una anamnesis. ¿Usted sabe lo que es una anamnesis? La anamnesis es la recopilación de datos significativos, generales y específicos del usuario, de usted o de su hijo. Si se fijan, le estoy hablando con un lenguaje técnico, pero además se lo aclaro. Y eso debe pasar durante toda la entrevista clínica. Debo hablar con lenguaje técnico, pero clarificado, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver ahora que revisemos la anamnesis de infancia y la adolescencia, ¿ya? Yo le podría preguntar al acompañante, a los padres, cuidadores de un niño, ¿cuándo controló el esfínter su hijo? Y el papá podría decir, hoy control del esfínter, no sé lo que es eso. Entonces yo podría decirle, o cuando le sacaron los paños. Entonces, uso un lenguaje técnico, pero a la vez voy clarificando con elementos para el usuario, ¿ya? No olvidar la comunicación no verbal, el contacto ocular, asentir, gestos con sus manos, su postura, sus expresiones faciales, ¿ya? Recordar y poner atención a veces como estamos tan nerviosos en el proceso de la entrevista como que ni siquiera escuchamos lo que nos está diciendo el usuario. Y muchas veces los usuarios tienen historias re tristes, muy tristes. Nos están contando procesos de separaciones o procesos donde han estado solos o cuando sufrieron un accidente. Entonces, tenemos que ser capaces de, con nuestro o con nuestras habilidades comunicativas no verbales, demostrar empatía y amabilidad. Bien, vamos a tener diferentes tipos de usuarios que asisten a la consulta, a la clínica fonoaudiológica, y eso obviamente va a ir dependiendo de la edad, la personalidad y el comportamiento que ellos tengan. Ustedes van a tener que ser capaces, ¿cierto?, de tener habilidades para poder manejar ciertas situaciones que obviamente pueden ser estresantes o también pueden ser limitantes para el proceso. Y en ese caso, yo creo que es muy importante comprender esto de la empatía. Me ha tocado en muchas ocasiones estar con padres que a lo mejor están con una ansiedad muy excesiva, en donde necesitan respuestas y muchas veces esas respuestas yo no las puedo dar, ¿cierto? Que necesitan diagnósticos que, por ejemplo, yo no puedo dar. Entonces están muy ansiosos, se ofuscan, se enojan. Yo creo que siempre uno tiene que pensar en estos padres, en estos cuidadores, en estos usuarios con empatía, ponerse en el lugar de ellos, ¿ya? O sea, ¿cómo estaría yo en su lugar? Quizás estaría igual, estaría enojada, estaría triste. Entonces yo creo que para poder abordar cualquier situación, nosotros como terapeutas clínicos, fonoaudiólogos, futuros fonoaudiólogos, tenemos que ser empáticos para manejar las situaciones, ¿ya? Porque van a haber diversas situaciones con diferentes tipos de usuarios. Bien,
Y bueno, me imagino que Carla, la docente a cargo, les va a enviar y les va a subir las diferentes anamnesis de las diferentes áreas de la fonoaudiología. Y acá vamos a revisar un poquito de la anamnesis fonoaudiológica de la infancia y la adolescencia. Recuerden que la anamnesis es una parte de la entrevista clínica, no es la entrevista clínica, es una parte. Recuerden que la entrevista clínica parte al saludar al usuario, al preguntar el motivo de consulta. Después aplico anamnesis, ¿cierto? Después nos despedimos. La entrevista clínica es todo el proceso inicial que incluye la anamnesis. Cuando nos toque entonces aplicar la anamnesis, recordar que la anamnesis es la recopilación de información tanto de antecedentes generales como mórbidos de un usuario, ¿ya? Antecedentes generales como la identificación del usuario. En el caso de los niños, preguntar la fecha de nacimiento, su edad cronológica, su escolaridad actual, en qué nivel se encuentra, quién me está entregando los datos. Y obviamente este apartado que muchas veces está en la anamnesis, uno lo puede preguntar en la anamnesis o antes, que es el motivo de consulta. Luego, en una anamnesis de infancia, es muy importante preguntar sobre el grupo familiar, quiénes viven con el usuario, quiénes viven con el niño, ¿ya? Están dentro de una familia que es más nuclear, que vive mamá, papá y hermanos, o viven con la abuelita, con el tío. ¿Cómo es la dinámica en la casa? ¿Quién cuida al niño? ¿Ya? ¿Con quién el niño está la mayor parte del día? Muy importante también, o sea, antecedentes familiares, pero también la dinámica familiar. Luego de que yo ya más o menos visualizo esta dinámica familiar o al grupo familiar en sí, muy importante también hacer preguntas en relación a los antecedentes mórbidos familiares. ¿Qué significa mórbido? Antecedentes de enfermedades. Entonces hay que preguntar si dentro de esta familia hubo enfermedades como alteraciones del lenguaje, tartamudez, déficit atencional, epilepsia, etcétera, ¿ya? ¿Hay alguien en la familia que haya tenido alguna de estas dificultades? Porque muchas de estas dificultades o trastornos o enfermedades en general tienen un componente hereditario, ¿ya? Un componente genético que podría a lo mejor también ayudarnos a visualizar el por qué o no el niño tiene alguna dificultad. Luego de eso, en el caso de los niños, muy importante preguntar por la historia personal del niño, ¿ya? Y dentro de esta historia personal tenemos el desarrollo tanto prenatal, antes del embarazo, desarrollo perinatal durante el parto y los antecedentes postnatales, todos los antecedentes que ocurren posterior al parto. Dentro de los antecedentes prenatales tenemos, por ejemplo, las semanas de gestación. Aquí hay que saber más o menos los rangos de normalidad. Estamos hablando de rangos de normalidad entre 37, 38 semanas hasta la semana 42. Bajo las 37 semanas estamos hablando de prematurez. Bajo las 32 semanas de gestación estamos hablando de prematurez extrema. ¿Ya? Entonces hay que saber cuáles son las semanas de gestación adecuadas. Luego de eso, preguntar si es que existen o hubo antecedentes de alguna dificultad o complicación durante el embarazo, desprendimiento de placenta, anemia, diabetes, hipertensión, etc. Luego pasamos al desarrollo perinatal, si fue un parto normal, fue un parto por cesárea, si la cesárea fue programada, fue una cesárea por urgencia, porque eso también me va indicando algunos antecedentes relevantes, ¿ya? Si fue por urgencia, qué pasó en ese momento, si nació el niño en adecuadas condiciones o con alguna dificultad. ¿Qué pasó? ¿Qué antecedentes de enfermedades hubo ahí? ¿Ya? ¿Hubo alguna circular al cuello a lo mejor? El niño se asfixió con esta circular al cuello, etcétera. ¿Ya? Aspectos también importantes que se preguntan tienen que ver con el peso y la talla y el Apgar.
APGAR es una medición que se le hace a los recién nacidos, tanto al minuto de vida como a los 5 minutos. Dependiendo del lugar, se le aplican 3 mediciones, pero en general son 2. Al minuto y a los 5 minutos de vida se evalúan 5, podríamos decir 5 características, como la coloración, la función respiratoria, los reflejos, etcétera. ¿Ya? El APGAR se tiene que puntear con 2 números, porque una medición es al minuto y la otra medición es a los 5 minutos. Entonces, generalmente los papás nos dicen que el APGAR es de 9 y 10, ¿ya? O sea, 9 puntos al minuto y 10 minutos a los 5 minutos. Los APGAR que son bajos también son indicadores de alguna dificultad que pudo haber ocurrido durante el parto. Entonces aquí como que voy haciendo un engranaje con todos los datos que me van entregando estos usuarios. Si hubo una cesárea por urgencia, venía una circular al cuello, o sea, le estaba apretando al bebé, ¿cierto? El cordón umbilical, el cuello. El APGAR es bajo, lo más probable es que este niño a lo mejor pudo haber tenido indicios de asfixia, lo cual se traduce en una hipoxia, ya donde no le llega tanto oxígeno al cerebro. Y entonces voy más o menos visualizando, fíjense ya, lo que el niño puede tener o qué características pudiese tener este pequeño, esta pequeña. Luego de hacer esas preguntas, pasamos a los antecedentes postnatales, le preguntamos si ha tenido alguna dificultad después de nacer, como alguna enfermedad específica, hospitalizaciones, si toma algún medicamento, si se está tratando con algún médico en especial, si asiste a sus controles periódicos frecuentes, vacunas al día, etcétera. Todo antecedente que visualice, obviamente, lo postnatal. Luego nos vamos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, desarrollo social, desarrollo psicomotor. Hábitos orales, ahí no se ve, pero los hábitos orales también son importantes. Usa mamadera, cuántas mamaderas al día utiliza, usa chupete, se chupa el dedo, chupa otra cosa, por ejemplo, los lápices, el tuto, porque eso podría traducirse en malos hábitos orales y obviamente los malos hábitos orales se pueden traducir también en alguna dificultad articulatoria o de motricidad orofacial. ¿Ya? También preguntamos por el desarrollo del lenguaje, las primeras palabras, el primer sintagma, que son las primeras frases, la intención comunicativa, la capacidad auditiva, etc. Yo les pregunto generalmente con hartos ejemplos. Les digo, a ver, señora Juanita, ¿cuándo su hijo dijo las primeras palabras? ¿Antes del año, después del año? Y la señora Juanita me dice, no, si mi hijo habló a los 6 meses, porque decía ma, ma. Pero resulta que eso no son palabras, son balbuceos. Entonces yo le tengo que explicar, mire, las primeras palabras como mamá, papá, tata. ¿Cuándo dijo sus primeras frases? ¿Cómo? Mamá ven, papá no, tata chao. Le doy ejemplos. ¿Se acuerdan que una de las características de la anamnesis era que las preguntas, si bien yo tengo que utilizar un lenguaje técnico, pero también tengo que ser clarificadora? Es muy importante también preguntar por el desarrollo social y el desarrollo psicomotor. Cuando caminó solito sin apoyo, eso también tiene un rango de aceptación en cuanto al desarrollo típico, o sea, máximo hasta el año y medio, ¿cierto? El niño puede caminar, después de eso ya se considera que hay un retraso en el desarrollo psicomotor. La conducta social es importante, cómo se comporta con los demás niños, cómo juega solito, le molestan algunos ruidos al jugar, le molestan las luces, cómo se comporta frente a personas ajenas, repite las cosas, hace movimientos con las manos que sean movimientos repetitivos, por ejemplo, se agrede a los demás, hace pataletas frecuentes, por qué, etc. O sea, si se fijan, todo lo que voy preguntando hace relación al desarrollo del niño, porque es una anamnesis infantil, una anamnesis de la infancia. Eh, y así ustedes van a ir conociendo diferentes otros tipos de anamnesis donde las preguntas van siendo diferentes de acuerdo al área. ¿Cómo decido qué anamnesis aplicar? Bueno, con el motivo de consulta. Con el motivo de consulta, ustedes se van a poder orientar a qué anamnesis aplicar. Eh,
yo creo que es muy importante entender que también todas estas habilidades de comunicación verbal, no verbal, las va dando también la práctica, el que ustedes vayan aplicando estos procedimientos, ¿ya? Así que tienen que tener tranquilidad, sí practicarla, sí aprendérsela, sí aplicársela a su mamá, a su abuelita, ¿cierto? O incluso frente a un espejo, ¿ya? O sea, que hay diferentes formas de generar y de ir practicando. Así que, bueno, espero que les haya servido esta cápsula, que puedan incorporar estos conocimientos a sus diferentes quehaceres y, y que el día de mañana cuando se enfrenten a un usuario, a un padre, un cuidador, ¿cierto? Que viene a verlos por su hijo, ustedes puedan indagar con la mayor cantidad de datos significativos. Eso, que estén bien, un abrazo, chao, chao.